Bueno, mi actual profesión es arquitecta, trabajo en la constructora Pentágono en el área de diseño, soy asistente de diseño, también trabajo en el área de obra, manejo un grupo de gente, encabezo un grupo de gente y bueno, quería más o menos también explicar un poco del por qué yo estoy ahorita actualmente cursando este diplomado que es Educación Superior. Bueno, es justamente porque yo quiero de aquí a un futuro poder transmitir el conocimiento que yo tengo, ya sea ingenieros u otros arquitectos, que sería para mí un orgullo para mí poder hacer eso en un futuro. También en esta nueva clase que es el tema o en este tema que estamos exponiendo con Pau, es el tema del aprendizaje por medio de proyectos. Entonces yo lo vi súper identificado con el área en el que estoy, porque justamente nosotros como arquitectos o en mi área presentamos proyectos de centros de salud, de colegios, de parques, de iglesias, de casonas, de restaurantes, en fin, ¿no? De todo. Pero un proyecto, ¿qué tiene? Un proyecto tiene los planos de ejecución, tiene un presupuesto y tiene un cronograma. Los planos, bueno, viene a ser ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a construir. Hola, mi nombre es Paola Parada. Soy psicóloga de profesión y soy estudiante del Diplomado en Educación Superior de la Escuela de Negocios de la Universidad Gabriel René Moreno. Durante muchos años postergué esta tarea que tenía pendiente, que era realizar este diplomado, para poder comprender y aprender sobre los procesos de aprendizaje y cómo es que la educación transforma vida. En este sentido, vamos a intentar en este pequeño video resumir cómo la metodología tradicional de aprendizaje y las metodologías activas tienen sus beneficios y se deben complementar, pero además cómo es que la educación se ha transformado y debe adaptarse a los cambios que la actualidad ameritan. En una sociedad del conocimiento que se viene transformando, donde la inteligencia artificial debe ser una aliada, donde la pandemia cambió nuestras formas de vida, cambió nuestras formas también de educarnos y lógicamente nuestro país ha tenido que adaptarse como todos los países del mundo sin tener un guión, sin tener un libreto y sin saber cómo hacerlo. Sin embargo, todas las nociones a nivel internacional ya están dadas y lo que cuesta probablemente es hacer transformaciones profundas en los seres humanos. Y eso se da a partir de la educación.
importante mencionar que debemos partir de los conceptos bases de este tipo de aprendizaje para poder entender o llegar a comprender en conjunto cómo se puede transmitir aprendizaje y que se logre que cada alumno tenga una linda experiencia para él, donde el docente se califique a sí mismo y no solo así que el alumno pueda ser calificado, sino que se logre que el alumno pueda llevarse una linda experiencia, pueda adquirir esos conocimientos y que no solo sean para ese momento, sino que les dure para toda la vida y para que puedan llegar a transmitir a la sociedad, porque eso es lo que hace la educación, ayuda a formar de manera íntegra a una persona y por ende al docente que pueda ser calificado él mismo, ¿no? Para que él pueda sentirse bien por lo que ha hecho, porque de eso se logra, de eso se trata. Los mejores profesores tienen que tener eso, ¿no? Tienen que ser conscientes de lo que están haciendo y de lo que están transmitiendo a esos alumnos, de lo que están transmitiendo a la sociedad. Uno de los objetivos principales del proceso de aprendizaje es formar a personas capaces de interpretar los fenómenos y los acontecimientos que le ocurren a su alrededor. Para ello es cada vez más necesario presentar nuevas alternativas e experiencias innovadoras con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante que el estudiante sea capaz de identificar las dificultades y los errores que comete durante este proceso, con la finalidad de poder superarlos. ¿Qué es la didáctica? La didáctica es el arte de enseñar, es una disciplina de la pedagogía, está inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso de la enseñanza-aprendizaje con una finalidad de optimizar los métodos, las técnicas, las herramientas que están involucradas en él. La didáctica es importante para la educación porque la didáctica la hace más activa, la enseñanza logra que sea una clase más dinámica, más atractiva y motivadora. Las metodologías activas se utilizan hace mucho tiempo. Dentro de sus características es que pone al estudiante como protagonista, lo acerca a los conocimientos de la vida real y de la vida propia, genera la curiosidad, la creatividad y lógicamente el docente tiene que innovar todo el tiempo para poder activar a sus estudiantes y ser un tutor, un guía para ello. En ese sentido, el criterio del docente es muy importante para conocer cuáles son las características, las condiciones, habilidades y destrezas de sus alumnos, para que así pueda elegir un tipo de metodología activa que sea apta y adecuada para sus estudiantes. Dentro de los grandes beneficios de la metodología activa o de las metodologías activas es que genera el pensamiento crítico al incorporar ciertos elementos que son fundamentales. También, como les decía, aumenta la curiosidad para que aprendan conocimientos que son aplicables en la vida real, que eso es importante. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico, poner ejemplos de la vida real, poder solucionarlos, poder producir conocimiento, bienes, servicios, es fundamental y es importante para que así ellos puedan profundizar ese conocimiento y que se pueda quedar para siempre en sus mentes, a diferencia de repente de un aprendizaje tradicional donde por repetición y sin análisis pueden olvidar de manera rápida lo que aprendieron. También dentro de las ventajas y beneficios es que mejora la relación no solamente con el profesor, que se convierte en un tutor, en una guía, que confía en sus alumnos, pero además de confiar en sus alumnos, genera el aprendizaje sin juzgar, creyendo y teniendo la premisa que se va a aprender del error. Fomenta también la participación en clases, como les decía, el pensamiento crítico, y también mejora las relaciones interpersonales, la comunicación, la empatía, el trabajo en equipo, que son habilidades blandas fundamentales para poder subsistir y poder realizar los trabajos que demandan el ámbito laboral en estos días. ¿Para qué? Porque si es que la educación al final no te permite tener herramientas, habilidades y competencias para luego en un futuro poder trabajar, investigar, aportar a la sociedad, existen diferentes metodologías activas que se pueden combinar, se pueden elegir y pueden estar combinándose para poder llegar a los alumnos de la mejor manera.
Una de ellas es el aprendizaje basado en proyectos, que es de la que vamos a hablar más adelante y desarrollarla de manera inextensa. Esta metodología genera habilidades de interrelación, trabajo en equipo. Se trabaja en grupos, pero requiere también de habilidades de investigación individuales, de comunicación y de difusión de la resolución del proyecto y, lógicamente, el planteamiento del proyecto. El aprendizaje también basado en problemas es que se plantea un problema y se analiza y se dan posibilidades de solución. El aula invertida consiste en que el alumno es el que prepara el tema en casa y le expone dentro de referirnos a AT como aprendizaje tradicional y a ABP como aprendizaje basado en proyectos. En el aprendizaje tradicional, el docente asume el rol de experto y su función es transmitir la información al alumnado. En el ABP, el docente tiene el rol de tutor, de guía, coaprendiz, mentor o asesor, y los alumnos se responsabilizan de su aprendizaje. En el aprendizaje tradicional, el docente organiza los contenidos en exposiciones, haciendo que los alumnos se conviertan en receptores pasivos. En cambio, en el ABP, el docente diseña sus clases en base a problemas abiertos y busca mejorar la iniciativa y la motivación de los alumnos. En el aprendizaje tradicional, los alumnos trabajan individualmente y su única función es absorber, transcribir, memorizar y repetir la información. Mientras que en el ABP, los alumnos conforman pequeños grupos de trabajo, participan en la resolución de problemas, identifican necesidades de aprendizaje, investigan y aprenden. Por último, en el aprendizaje tradicional, los alumnos buscan la respuesta correcta para tener éxito en un examen. El examen es incremental y el docente es el único evaluador. En el ABP, el docente evita la respuesta correcta y ayuda a los alumnos a formular sus preguntas, expresar problemas, explorar alternativas y tomar decisiones efectivas. Por otro lado, los alumnos evalúan su propio proceso, el de los demás miembros del equipo o el de todo el grupo. Además, el docente implementa una evaluación integral en la que es importante tanto el proceso como el resultado. Elementos esenciales que debe incluir un buen ABP. Contenido significativo. El profesor debe planificar el proyecto de forma que se centre en los estándares del currículo y los alumnos lo encuentren cercano a su entorno e interés. Necesidad de saber. Podemos plantearle a los alumnos una idea, describir la tarea a realizar, dar instrucciones y recursos, o podemos empezar con un golpe de efecto, como por ejemplo un vídeo o un artículo o algo que active a los alumnos en un debate o una discusión. Una pregunta que dirija a la investigación. Se debe plantear una pregunta que sea proactiva, abierta, compleja y unida al núcleo de lo que el profesor quiere que sus estudiantes aprendan. Voz y voto para los alumnos. Una vez captado el interés de los alumnos, el docente plantea las actividades a realizar. Podría ser un informe personal, más una representación que apoye en multimedia y un producto final elaborado en equipos, elegido por los propios alumnos. Es importante saber que los alumnos deben tener capacidad de elección dentro de un proyecto, por lo que hay que hacerlos partícipes y responsables, siempre dentro de los tiempos que el docente diga. Competencias del siglo XXI. Las competencias del siglo XXI se plasman en herramientas del siglo XXI. Previamente, los alumnos deben tener un bagaje en cuanto a la elaboración de vídeos, exposición de presentaciones o procesos de blogs, entre otros. Un buen proyecto debería darle a los alumnos la posibilidad de practicar y así aprender las competencias demandadas en nuestros tiempos. Estas demandas son la expresión del pensamiento crítico, la comunicación efectiva, el uso de las tecnologías y el trabajo en equipo. Investigación lleva a innovación.
Es muy importante crear un ambiente en clase que anime a los estudiantes a añadir nuevas preguntas, a hacer hipótesis y a estar abiertos a nuevas perspectivas. En la verdadera investigación, los alumnos deben seguir un hilo que les lleve a más preguntas, a la búsqueda de nuevos recursos y, finalmente, a sus conclusiones e ideas propias sobre cómo resolver el problema. Evaluación, realimentación y revisión. Mientras los alumnos desarrollan sus productos, el profesor debe estar detrás, supervisando borradores, comprobando las fuentes utilizadas por los alumnos y monitorizando el avance. Además, debe promover y dirigir la crítica constructiva entre los estudiantes. Estos deben aprender que el trabajo de calidad en el mundo real no sale a la primera, sino que es fruto de una continua revisión. Presentación de un producto final ante una audiencia. Para los alumnos tiene infinitamente más sentido trabajar para una audiencia real que para el profesor o para el examen. Por ello, los resultados del proyecto deben exhibirse ante otras clases, ante los padres, los colectivos relacionados o virtualmente. Esto permitirá que los alumnos reflexionen sobre el trabajo y sobre lo que han aprendido. Por otro lado, así conseguiremos que sientan el orgullo del trabajo bien hecho. Y hasta aquí los 8 elementos principales del aprendizaje basado en proyectos. Entre los atributos más importantes de las metodologías activas encontramos que están centradas en el alumno. Generan un aprendizaje activo que modula el conocimiento y modula también la actividad de aprendizaje en cada estudiante y el intercambio. La inclusividad. Todas las personas pueden aprender desde sus capacidades, sus competencias, sus conocimientos, sus destrezas, y el profesor es la guía que debe hacer posible este intercambio. La socialización rica entre personas para así también intercambiar ideas, reconocerse y poder aprender unos de los otros. Inclusive el profesor también como parte de los actores del aprendizaje y no solamente de la enseñanza. El diseño abierto y flexible. Cada grupo, cada estudiante, cada docente puede diseñar con libertad y flexibilidad cómo es que quieren enseñar y cómo es que se va a aprender. La evaluación es un proceso y también es continuo y forma parte del proceso de formación colectiva entre todo el grupo, tanto docentes como estudiantes, además de que es interdisciplinario, el conocimiento interdisciplinario, porque una vez uno trabaja con metodologías activas, tienen que incorporar conocimientos de diferentes áreas para poder resolver, analizar, investigar, plantear soluciones y lógicamente trabajar en equipo desde diferentes áreas y perspectivas de nuestra sociedad. ¿Cuáles son también los principios del aprendizaje basado en proyectos? Estos principios es que primero tenemos un currículo integrado, se abarcan diferentes disciplinas del currículo a través de un tema relevante y un eje conductor, incluyendo el aprendizaje formal y no formal. Luego el protagonismo es compartido. Tanto el profesor como los estudiantes y no solamente el docente tiene la función de crear los escenarios para el aprendizaje, sino también los estudiantes pueden desarrollar sus propios proyectos. Es inclusivo, como les decía, y se da respuesta a diferentes ritmos de aprendizaje, actividades, capacidades y lógicamente destreza. Es parte de un reto, se consolida como un reto, ya que al ser atractivo, al innovar, al producir creatividad y lógicamente curiosidad, se hace un reto y un desafío para el grupo de estudiantes. Hay que hacer además una evaluación reflexiva y continua de todo lo que se está aprendiendo y y el paso último en realidad es la socialización y la difusión del proyecto. Sin ello no habríamos culminado el aprendizaje basado en proyectos. ¿Cuál es el proceso del aprendizaje basado en proyectos? Tenemos dos espacios o dos áreas. Primero el diseño y luego la implementación. Dentro del diseño se debe seleccionar un tema que sea parte del interés o de los intereses del alumnado. El docente tiene que seleccionar un tema, establecer un anclaje curricular y la estrategia de evaluación dentro de la planificación de su clase. Diseñar la pregunta guía o el reto para activar al alumnado,
planificar fases, calendarios, actividades, recursos, producto final, etcétera, teniendo en cuenta que el aprendizaje basado en proyectos dura un tiempo determinado que generalmente es mucho más largo que los otros tipos de aprendizaje en metodologías activas. Organizar la presentación y difusión. Y luego se lanza la pregunta, es la activación. La pregunta guía y se presentan los aprendizajes y productos a lograr. Todos los equipos o el equipo de trabajo debe generar investigación guiada, libre, pautada o autónoma y buscar información, analizarla, seleccionarla, organizarla y contrastar. Lo más importante es compartir y no competir. Y la realización o desarrollo de lo aprendido aplicado a un proyecto que dé solución a un problema de la vida real. Y luego, como punto cúlmine, la difusión y socialización de los resultados a una audiencia por las redes sociales, a la comunidad, para que puedan conocer el proyecto. Los dos tipos de aprendizaje basados en proyectos pueden generar un producto, que puede ser una exposición, maquetas, representación, conciertos, recital, campaña, etc. Y el otro de investigación. Ejemplos, informes de plan de mejora, explicación de procesos científicos, sociales, ensayos críticos, históricos o literarios, etc. El aprendizaje basado en proyectos debe dar como resultado la creación de un producto, de un bien o un servicio. Esto es todo lo que tenemos para ofrecer para ustedes, queridos compañeros, queridas personas que nos están escuchando, que nos están compartiendo también sus experiencias, y agradecemos por esta oportunidad de brindarnos este espacio para poder compartir con todos ustedes nuestras experiencias. Muchísimas gracias.